para los que nos están mirando a través del internet, hoy la clase de hoy se llama el llamado de la esperanza o la esperanza del llamado, como usted le quiera llamar. Hemos estado hablando acerca del llamado de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana al libro de los Efesios, por favor. Y vamos a seguir hablando acerca del llamado de Dios. La semana pasada estuvimos hablando cómo el llamado de Dios es irrevocable, que Dios nos llama a pesar de cómo somos o quién somos. Les dimos algunos ejemplos y esperamos que usted nos esté siguiendo, especialmente en este tema que es tan necesario. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. La esperanza del llamado. Y aún estamos hablando acerca del llamado en nuestras vidas. Vamos a leer este versículo, Efesios capítulo 1 y versículo 18 dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas a la gloria de su herencia en los santos. Ahora este versículo está lleno de mucha información que usted debe de tener. Vamos a leerlo una vez más. La Biblia nos dice que alumbrando los ojos, para entender el llamado en nuestras vidas, sus ojos espirituales deben de ser alumbrados por el Espíritu Santo. Los ojos espirituales están adentro de este cuerpo físico. La Biblia habla de un hombre interior o una persona interior. Y la palabra nos dice que oremos para que el entendimiento espiritual sea abierto o sea iluminado. Porque el llamado de Dios a veces no es entendido. Sabemos que recibimos llamados, sentimos algo, se nos profetizó algo, sentimos la mano de Dios sobre nuestras vidas, pero aún no sabemos cuál es el llamado. O a veces estamos limitados a lo que Dios nos ha llamado. Como dijimos la previa lección, a veces nomás limitamos el llamado de Dios para la gente tras del púlpito. Pero el llamado de Dios es más amplio. El llamado de Dios es sumamente amplio y pienso que la iglesia no ha hecho el mejor trabajo en aclarar las cosas del llamado. Hay gente que es tan importante igual como la que está atrás del púlpito, ¿verdad? Y queremos que la gente que nos esté mirando, nos esté oyendo, sepa que aunque él o ella no sea predicadores, no quiere decir que no esté llamado. No tienes que predicar para ser llamado. Todos tenemos un llamado, un propósito, una función diferente. Simplemente es de que tú respondas al llamado de Dios. Y por eso es que uno necesita entendimiento. Aquí en este versículo, Pablo le dice a la iglesia: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios desea darte entendimiento de tu llamado, darte claridad de tu llamado. La semana pasada estábamos hablando en cómo Moisés tenía el llamado de Dios en su vida desde que nació. Dios lo había criado con un propósito para ser un libertador. Y a través de querer libertar al pueblo de Dios en sus propias fuerzas, la Biblia dice que se convirtió en un asesino. Mató a un egipcio y huyó. Pero a pesar de que se conmovió en una manera llena de temor, el llamado de Dios aún estaba sobre su vida. No sé si se acuerdan lo que hablamos la semana pasada. Fue un asesino y a pesar de que fue un asesino, el llamado de Dios era irrevocable. Dios aún lo llamó, Dios no lo descalificó. Así es que entiende que Dios no descalifica a nadie en quien Él ha llamado. La persona que se descalifica es uno mismo. Amén. So tienes que entender que la persona a quien tú tienes que convencer no es a los que Dios te ha llamado a tocar. A la persona que tienes que convencer es a ti mismo. ¿Me explico? Dios se va a encargar de la gente, pero tú te tienes que encargar de convencerte a ti mismo que la mano de Dios está sobre ti, que tú oíste de Dios, que tú recibiste palabra, pero ahora tienes la lucha de poseer esa palabra, de entender esa palabra, de saber cómo entrar a ese llamado que Dios te ha llamado, que es un llamado alto y un llamado santo. Por eso este versículo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Tienes que entender que Dios te ha llamado y tienes que saber a qué te ha llamado. Tienes que saber a qué tiempo te ha llamado y cómo entrar al llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Hombre, mujer, educado o no educado. Tienes que saber que a Dios no le sorprende ninguna de tus respuestas, ninguna de tus peros, ninguna de tus excusas. También cubrimos la semana pasada cómo Moisés, a través de ciertas excusas que quiso proponerle a Dios, Dios no cambió la opinión de haberlo llamado a él. Moisés dijo: Señor, pero soy persona de pocas palabras. Señor, pero es que no puedo hablar. Señor, pero es que no me van a creer. A pesar de todas las excusas, de todo razonamiento de Moisés, la opinión o el llamado de Dios no cambió. Dios lo había llamado. Dios no va a cambiar su opinión. Dios no va a cambiar su pensar. Si Dios te escogió, amén, tenemos que responder al llamado y permitir que Dios nos moldee, permitir que Dios comience la obra y que la termine en nuestras vidas, al sujetarnos al proceso, porque hay un proceso en el cual Dios te mueve. Dios te mueve a través de un proceso. Cuando Dios te llama, no inmediatamente te llama atrás de un púlpito, o Dios te llama inmediatamente, a entrar a esa posición. Dios te va a entrenar. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Dios es un Dios sabio. Aún los apóstoles de Jesús, pero antes de ser apóstoles, fueron llamados a ser pescadores de hombre. Después de haber sido llamados pescadores de hombre, Dios los llamó sus discípulos. Después del discipulado entraron a un apostolado. Así es que el llamado es proseguir procesivamente, o es un progreso, ¿verdad? Y tienes que entender eso. Por eso es que la Biblia dice que ores, que creas y que pidas de que Dios te abra los ojos de tu entendimiento para que tú entiendas por qué estás en esa situación. ¿Por qué estás y la situación no debe de ser negativamente? Quizás estés cuidando un niño, quizás estés en un ministerio que en realidad no sea tu ministerio, pero Dios está haciendo algo en ese lugar. Ya sea le está dando vida a algo en tu vida, o le esté quitando, o esté matando algo en tu vida que no pertenece en tu vida, en ese lugar donde tú te encuentras. ¿Me explico? Ya sea el orgullo. Si Dios tiene que matar el orgullo a través de que estás en un ministerio de mantenimiento, estás manteniendo el templo donde asistes, estás manteniendo la iglesia, y tú sabes que Dios te ha llamado a predicar, y tú dices: pero Dios no me llamó a limpiar baños o a limpiar la iglesia. Mira, te aseguro que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, y por eso es que dice la palabra de Dios que los ojos de tu entendimiento sean iluminados, sean abiertos al propósito de Dios, a que Dios está haciendo algo, aunque estés limpiando el templo, el edificio, y aunque tú sepas que Dios te ha llamado un don vocal o otro llamado en tu vida de músico, lo que sea. Dios sabe lo que estás haciendo. Pero cuando uno no entiende, la frustración, amén, la frustración nos visita. Nos empezamos a frustrar porque no entendemos por qué estoy en este ministerio si Dios me ha llamado a esto. ¿Ok? Entienda eso, de que Dios progresivamente te lleva de gloria en gloria y de fe en fe. De gloria en gloria y de fe en fe. El llamado de Moisés, aunque Dios, escuche bien esto, escucha bien. Dios había visitado a Moisés, ¿cierto? Y la Biblia dice que tuvo una visitación de Dios, pero después aún de 40 años fue cuando empezó el inicio de su ministerio, a libertar al pueblo de Dios que estaba bajo la posesión del faraón. Y por esos 40 años la Biblia dice que él fue un pastor de ovejas. Y te aseguro que a través de ese tiempo Dios le enseñó algo. Dios le enseñó paciencia, Dios le enseñó firmeza, Dios le enseñó fidelidad, Dios le enseñó humildad. Inclusive en el libro de Génesis, la Biblia dice que Moisés fue la persona más humilde en la tierra.
Dios le enseñó humildad. ¿Me explico? Donde quiera que tú estés, Dios está haciendo algo. Quizás no lo entiendas. Quizás no lo entiendas. Aquí es donde la fe es necesaria. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe de que aunque yo esté en esta posición, en esta iglesia, y Dios me ha llamado a hacer otra cosa, yo voy a confiar que Dios sabe lo que está haciendo. No entiendo por qué estoy dando una clase a los niños, no entiendo por qué estoy limpiando el estacionamiento de la iglesia, cuando yo debería de estar tocando, cuando yo debería de estar predicando, cuando yo debería de estar visitando, cuando yo debería de estar sanando a gente. Cualquier que sea el llamado de tu vida, quiero que sepas que Dios no desperdicia nada. Dios sabe lo que está haciendo y es un proceso. Nuevamente, el lugar donde te encuentras, algo está sucediendo. Dios está enseñándote algunas cosas o Dios te está quitando algunas cosas. Y cuando entiendes eso, que Dios está añadiéndote algunas cosas o quitándote algunas cosas, entonces hay paz, entonces hay un descanso, entonces hay confianza y decir, bueno, Señor, aquí voy a estar, voy a ser la persona más fiel, me voy a comprometer a ser la persona más fiel, y yo sé que si soy fiel en esto, tú me vas a promover. Recuerde que no hay promoción sin primero prueba. No hay promoción sin primero prueba. Antes de la promoción viene la prueba. Amén. Y Dios prueba tu corazón. Dios prueba tu corazón. La Biblia dice que Dios pasó al pueblo de Israel en el desierto para probar sus corazones. Para probar sus corazones. Y no es tanto que Dios no sepa lo que está en tu corazón. Dios sabe lo que está en tu corazón, pero la prueba más bien es para ti, para que tú mires dónde te hace falta. Que te hace falta tener amor, que te hace falta quizás tener longitud. Longitud habla de que no tires la toalla, de que no desmayes tan rápidamente. Porque el llamado, hermano, el llamado es eterno. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado no a una carrera corta, Dios te ha llamado a un maratón. Y no podemos desmayar, no podemos enflacar. ¿Me explico? Dios está haciendo algo en tu vida, y cuando yo entiendo eso, Señor, te voy a confiar, te voy a confiar que estás haciendo algo en mi vida. Tu palabra dice que todas las cosas trabajarán para mi bien. Cuando esa es tu actitud, entonces vas a descansar en el lugar. En vez de querer brincar de otra, pues quizás esté en la iglesia equivocada, quizás esté en el ministerio equivocado, quizás este no debe de ser mi pastor. Te aseguro que Dios sabe lo que está haciendo. La Biblia dice que ningún pajarillo caerá de su nido sin el consentimiento de Dios. Cree que Dios está haciendo algo en tu vida. Cree que el llamado en tu vida es progresivo, y que aunque yo no lo entiendo, yo voy a confiar que Él es el alfarero y que yo soy el barro. Y que no se me olvide a mí que el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? Permite que Él te molde. Permite que Él haga la obra en ti. Por eso es que esta cita es tan importante, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, dice la Biblia, para saber, escuche bien, para que sepas cuál es la esperanza que los ha llamado, para saber, ¿qué es lo que queremos saber? El llamado de Dios. Queremos saber los detalles del llamado de Dios. Queremos saber cuándo, queremos saber con quién, queremos saber a quién. Y estas cosas que a veces no entendemos nos frustran en nuestras vidas. Y queremos huir, escucha bien, queremos huir, queremos cambiar de esto, queremos hacer esto otra cosa. Y lo que hacemos por no descansar en el descanso del Señor, a veces hacemos las cosas peores. Así es que descansa en Él, descansa en Él, descansa en el llamado de Dios, y pide a Dios que traiga entendimiento, que tus ojos espirituales sean abiertos para que sepáis cuál es la esperanza de tu llamado. Escucha bien esto. Aunque Dios te haya llamado, ese no va a ser tu fin. Cualquier llamado que tú pienses que sea, ese no va a ser tu fin. Yo recuerdo cuando Dios empezó en mi vida. Dios empezó en mi vida y yo era un ujier. Yo era el ujier personal de mi pastor. Y en ese momento yo nunca me imaginé que iba a ser
pastor de una iglesia. Yo nunca me imaginé que iba a estar atrás de un púlpito. Yo estaba contento, no entendía que Dios tenía otro plan. Porque la Biblia dice que muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios prevalecerá. El propósito de Dios es diferente a lo que entendemos ahorita. La Biblia dice que miramos en parte, que miramos en una parte. O sea, nomás tenemos una parte, nomás Dios te ha dado una parte de lo que eres. Porque Dios te conoce a ti, me conoce a mí, que si te enseña todo el consejo de tu vida, olvídate, te le adelantas sin, escucha bien, sin el desarrollo necesario para que haya en tu vida, al llegar al llamado, la integridad que debería de ser, la firmeza, la estabilidad. A veces la persona quiere brincar de la A a la Z y pasarse la B, la C, la D, el progreso, donde estas cosas que están en medio, escucha bien, estas cosas que están en medio es lo que desenvuelve tu estabilidad, tu firmeza, tu lealtad, el amor, tu integridad. Y cuando uno quiere brincar de la A a la Z, estas cosas en medio nunca se desarrollan completamente. Es como el fetus, el niño que está en el vientre de una madre. Hay unas áreas que a veces no se desarrollan, no se le desarrollan los deditos, salió antes de tiempo, salió más pequeño y es porque salió antes de tiempo. Recuerda que Dios tiene contado cada cabello en tu cabeza. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe que Dios que te ha llamado. Dios sabe la edad que tú tienes. Dios sabe Dios sabe la educación que tienes o la educación que no tienes. Y cualquier cosa que tú digas, pero por esta razón quizás no vaya a llegar. El llamado de Dios es irrevocable, es sin arrepentimiento. Dios no se ha arrepentido de llamarte como mujer o como hombre o como padre de 3 niños o 8 niños. Dios conoce el estado presente en el cual tú te encuentras. Dios conoce lo que tú necesitas y tienes que saber cómo descansar en Él. Pero para descansar debe de haber entendimiento. Debe de haber entendimiento. Si no hay entendimiento, es difícil de descansar. Es como cuando uno pierde sus llaves, uno no está, aunque esté sentado, su mente está trabajando porque quiere saber, porque hay dónde están, cómo voy a salir de aquí, cómo voy a llegar a punto B. Y por eso es que la Biblia nos dice que busquemos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. La Biblia dice, para que sepamos cuál es la esperanza, escucha bien, cuál es la esperanza al cual Él los ha llamado. Déjenles doy otras citas bíblicas. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos. Abra su Biblia, el libro de Hechos. Y vamos a mirar el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a mirar el llamado de Saulo. Antes de entrar a esta cita bíblica en el libro de Hechos, queremos recordarle del encuentro que Saulo tuvo. Saulo tuvo un encuentro con Dios en el libro de Hechos capítulo 9. La Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que Dios visitó a Saulo, lo tumbó de su caballo y le dio llamado sobre su vida. Y no solamente le dio llamado sobre su vida, le dijo lo que él iba a sufrir. Note que el llamado también trae cierto sufrimiento. ¿Okay? Le dijo con quién fuera, le dijo, ve, entra a esta calle y ahí encontrarás un hombre orando y él te va a decir qué hacer. Así es que quiero que sepas también que en tu vida o en el llamado de tu vida, siempre Dios va a poner a un hombre, a una mujer que traiga entendimiento de tu visitación, de la palabra profética que se te dio, del sueño que tú tuviste. Dios va a traer a un hombre o a una mujer a darte claridad de lo que quizás tú no entiendas. Es importante que sepas eso. Así es que en el libro de Hechos capítulo 9, la Biblia dice que Saulo tuvo una visitación, un encuentro con Jesús. Igualmente que Moisés tuvo un encuentro
con Jehová. Escucha bien. Y la Biblia dice que cuando Saulo se paró y entró y tuvo contacto con Ananías, dice que empezó a predicar. Escucha bien. Empezó a predicar, pero aún su tiempo no era. En la historia cristiana se dice que estuvo ausente por 14 años. Fue donde Dios le habló, encontró revelación, encontró el entendimiento por cuál razón había venido al reino de Dios. Vamos a mirar a esa, ahora con eso en mente, vamos a mirar esta cita. Hechos capítulo 13, dice ahí, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Note que en la iglesia debería de haber personas con llamado como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia debería de tener estas 5 oficinas operando activamente en su iglesia. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en la ciudad de Antioquía, había unos profetas y había maestros. Luego dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Anote lo que dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Anote quién dijo. El Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo usa a la persona. Quizás usó a un profeta, quizás usó a un maestro, quizás usó al pastor de esa iglesia. ¿Me explico? Si esta era una iglesia en Antioquía, quiere decir que había alguien como pastor. ¿Me explico? No nomás habían los profetas y los maestros, plural, más de uno, que acaba de mencionar, sino también es obvio que en cualquier iglesia hay un pastor. La Biblia dice que estas personas estaban ministrando al Señor y ayunando, y el Espíritu Santo usó a una de estas personas. La Biblia no dice a quién lo usó, pero es obvio que tuvo que usar a alguien. Usó a una de estas personas para hablar, y el Espíritu Santo dijo a través de una de estas personas, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Note que aquí nuevamente Saulo tiene un encuentro nuevamente con el Espíritu Santo. Sabemos que en el capítulo 9 él ya había sido llamado. Dios ya lo había llamado. Dios ya le había aclarado una cierta porción del propósito de su llamado. Pero sabemos que como Dios enseña solamente en parte, Dios solamente te da una parte, sabiendo y conociendo al ser humano, que el ser humano quiere correr antes de gatear. Y que al querer correr, la mayoría del tiempo se tropieza uno, porque uno ya quiere llegar ahí y brincar el proceso que Dios quiere, como cualquier cántaro, cualquier taza. Recuerda que es un proceso que Él moldee el barro. Él es el alfarero, que nunca se te olvide eso. Y la Biblia nos dice, el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, o más bien los enviaron. Quiero también que tú sepas y que mires que estas personas estaban sujetadas y eran miembros de una iglesia. Eran miembros de la iglesia de Antioquía. Así es que cualquier persona que tiene un llamado debería de tener su propia iglesia. Aunque tú no seas el pastor, aunque tú no seas, el encargado, deberías de estar en una iglesia sujetado para que Dios te llame, para que Dios traiga claridad a lo que te ha llamado. Sin estas personas en tu vida, se te va a dificultar entender el llamado, entender lo que tú sientes, porque el llamado es algo que uno siente también. El llamado es algo que Dios te muestra en porciones, quizás a través de un sueño, quizás recibiste palabra y la recibiste. Quizás Dios te habló a través de un programa de televisión o radial y recibiste palabra, pero ahora no sabes en qué área de tu vida debería de
de caber esa palabra o dónde pertenece esa palabra. Y por eso es que necesitas estas personas como el pastor de tu iglesia para que traiga claridad. El pastor de tu iglesia debería de tener este entendimiento. El pastor de la iglesia sabe cuando una oveja está embarazada. Debería de saber si es pastor. Debería de saber cuando una de sus ovejas tiene un llamado o está embarazada con llamado de Dios. ¿Me explico? Debería de saber también a través del tiempo qué es lo que va a ser. Si va a ser hembra o si va a ser macho. Ese es a hablar acerca de un pastor. Él debería de saber y entender que cuando la persona tiene el llamado de Dios, está embarazado, debería de entender a cuál campo Dios lo ha llamado, para que entonces, como dice aquí la Biblia, pongan las manos sobre ellos y los envíen al campo adecuado. Eso es una tarea que debe de tener el pastor o quien sea la cabeza de ese cuerpo local. Escucha bien esto. Luego dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron en la ciudad de Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Así es que note que cuando Dios te llamó, escucha bien, cuando Dios te llama, el Espíritu Santo confirma tu llamado. El Espíritu Santo confirma tu llamado a través de personas como profetas, maestros, pastores, te da palabra. Y quiero que sepas que hay un proceso. Saúl había sido llamado en el capítulo 9 y en el capítulo 3 Dios lo vuelve a visitar y le da un poco más de claridad a lo que él lo había llamado. Le añade otra porción del rompecabezas. Empieza a mirar un poco más el llamado en su vida. Ahora tenga en cuenta que 14 años han pasado. Han pasado 14 años. Cuando él aparece en el capítulo 13. Algunos creen que fueron 12 o 14 años. Lo que hayan sido, ha ocurrido un tiempo desde el capítulo 9 al capítulo 13. Desde que tuvo ese encuentro con Jesús en el capítulo 9, ahora nuevamente a confirmar lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que hay un tiempo en medio del llamado. Y el tiempo es algo que a nosotros como seres humanos a veces nos mata, si puedo usar esa palabra, nos saca de orden, porque queremos que, especialmente si vive en una ciudad, a comparación de gente que vive en un pueblo, la gente de ciudad, eso es gente que el estilo de vida es un poco más rápido y se impone uno a que las cosas sean rápidas. Hay gente que vive en pueblo y la vida en pueblo es un poco más apacigua, más lenta, más despacio y tienen un poco más de paciencia que nosotros. ¿Me explico? Y las dos son peligrosas. Por eso es que tenemos que marcar un paso, marcar el paso que el Espíritu Santo tiene para ti. Ahora, podemos mirar que Dios llamó nuevamente a través del Espíritu Santo a Saulo o a Pablo y los envió, y la Biblia dice que salieron y empezaron a ministrar. En el versículo 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. O sea, Dios los había llamado a ministrar a otros lugares. Vamos a darle otra porción de escritura. Vamos al libro de Juan. Nuevamente estamos hablando acerca de la esperanza del llamado. Que tú sepas, tú tienes un llamado y ahora tu esperanza es de que este llamado tú pronto lo ocupes, tú pronto marches y andes en él. Pero para eso tienes que entender que Dios quiere darte entendimiento a través de tus ojos espirituales sean abiertos, para que sepáis, la Biblia dice, que tus ojos espirituales, tu entendimiento espiritual sea abierto. Notes lo que dice aquí. Vamos al libro de Lucas, por favor, capítulo 1. Lucas capítulo 1, y vamos a mirar otro llamado para que usted entienda un poco más.
Lucas capítulo 1 y versículo 5. Este es el llamado de Juan el Bautista. Versículo 1 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, y beberá vino, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, al Señor hacia ellos. 17. Y este muchacho irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor el pueblo bien dispuesto. Vamos a mirar el llamado de Juan. El llamado de Juan fue antes de que él naciera. Dios ya lo había llamado. Dios le enseña una porción a su padre espiritual y a su padre espiritual, podemos decirlo. Le enseña un poquito del propósito de Juan y le empieza a decir que el llamado de Juan es para esta razón y que así va a ser algunas de las características de estas personas, y que el mensaje de esta nueva persona es para preparar al pueblo de Dios. Así es que en este llamado podemos mirar el propósito del llamado, podemos también mirar el mensaje del llamado. Pero a la misma vez podemos mirar que el llamado es progresivo. Aún no había nacido Juan cuando ya tenía una asignación en su vida. Así es que podemos mirar que hay un tiempo. Nuevamente hablamos de un tiempo. Por esto es que esta clase se llama la esperanza del llamado, porque uno espera a veces uno espera ya entrar al llamado, uno espera ya andar en ese llamado que Dios nos ha dado, y se te hace difícil porque quizás estés limpiando un baño, quizás estés estacionando carros, quizás estés enderezando los asientos en un santuario, y tú dices: pero si Dios me ha llamado a predicar, o si Dios me ha llamado a ministrar en intercesión, o si Dios me ha llamado a escribir libros, cualquier que haya sido el llamado, te aseguro que el lugar que tú ocupas no es un desperdicio. No es un desperdicio. Dios no desperdicia nada. Cuando Él llenó las 12 canastas después de alimentar a la gente, la Biblia dice: ahora corre y recoge todo lo que ha quedado. Dios no desperdicia tu tiempo, tu esfuerzo, aunque haya sucedido lo que haya sucedido en esa iglesia, aunque quizás la iglesia ya no exista donde antes servías, aunque te hayas mudado de nación, de ciudad o de iglesia, Dios no va a desperdiciar lo que Él ya ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios hace en tu vida tiene propósito y tiene significado. Y quizás ahorita tú no lo entiendas, pero va a llegar el día que vas a poder mirar para atrás y vas a entender completamente porque hizo en tu vida lo que Él hizo. Esa es la esperanza del llamado. Que el llamado va a llegar, que el llamado va a florecer en tu vida y que un día vas a andar en ese llamado de Dios. Imagínate, escucha bien, imagínate Juan el Bautista. La Biblia dice que Dios lo llamó. Dios lo llamó a través de su padre. Y él tenía un llamado.
Y parte del llamado era para preparar a una gente. Le dio un mensaje, le dio propósito. Escucha bien esto. Y la Biblia dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Podemos mirar que a través de estas palabras no le dio un título, sino le dio su función. Hubiera podido decir, pues Dios los mandó a ser un evangelista, porque Dios lo llamó a convertir a la gente. Pero la Biblia, escucha bien, la Biblia no lo llama un evangelista. La Biblia llama a Juan un profeta. Pero hay veces que pensamos que porque Dios te ha llamado a convertir a gente, entonces inmediatamente eres un evangelista. Escuche bien, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Eso es simple, dice, pues, el hermano Juan va a ser un evangelista. Pero Dios no lo llama un evangelista, Dios lo llama un profeta. Así es que como un profeta debería esa persona saber evangelizar, saber hacer el trabajo de un evangelista, tener un don vocal, tener una influencia y una unción sobre su vida, una dedicación, una santidad en su vida. Pero el propósito de Dios siempre es para convertir a gente. Si no es para convertir a gente, es para transformar a gente. Pero la gente es el mercado del cual Dios se preocupa, del cual Dios se interesa. El mercado de Dios siempre es gente. Así es que como hombre de Dios o mujer de Dios, tienes que ser de cuero grueso. Y de cuero grueso quiero decir porque vas a tratar con diferentes personalidades. Y no puedes ser tan sensativo que cualquier cosita te molesta, cualquier cosita te desanima, cualquier cosita ya quiere uno huir. ¿Me explico? Si Dios te llama a trabajar con la gente, escucha bien. Por eso es menester estos pasos que estás dando en tu vida. Si Dios te llama de pequeño, Dios te va a meter a un proceso donde vas a tener firmeza, donde vas a tener amor, donde no vas a ser tan fácil ofendido, donde vas a tener longitud, donde vas a poder durar el tiempo necesario a lo que Dios te ha llamado. ¿Cuánta gente no abre una iglesia y no dura? ¿Cuánta gente que yo conozco no empieza una obra y a los 3 años, 2 años deja la obra porque es muy duro el pastorear o cualquier otra cosa? ¿Por qué? Quizás recibió llamado y tenía la palabra de Dios sobre su vida y quizás nunca pasó por ese proceso. Nunca pasó por ese proceso de moldearlo, de equiparlo, de prepararlo, como Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo que pasar por un periodo de tiempo donde la Biblia dice que en el desierto se la pasaba y comía miel silvestre, donde recibió el mensaje, escucha bien, donde recibió el mensaje de su vida. Tú no piensas que su padre le dijo, mira, cuando tú ibas a nacer, tuve una aparición. Dios me dijo esto de ti. Dios me dijo esto de ti. Que tú ibas a ser un muchacho y que tú no ibas a probar licor. Que tú no ibas a hacer esto. Usted no piensa que su padre le dijo la visitación que él tuvo. El propósito. Dios dijo que tú ibas a cambiar, a convertir a mucha gente al pueblo de Dios. Dios dijo que antes de que el Mesías vinieras, tú ibas a preparar el camino. Tú piensas que el hombre de Dios no se sentó con él, no lo preparó, no lo ayudó a entender más bien su llamado. Por eso es importante que tengas sobre tu vida a un pastor, a un mentor, a alguien que te ayude a entender lo que está sucediendo en tu vida. Uno de los retratos que podemos mirar es el de Elizabeth. El de Elizabeth y María. Elizabeth tuvo una aparición, tuvo un milagro, tuvo un llamado de Dios y fue embarazada por Dios. Dios la embarazó. Dios hizo un milagro donde la semilla de Zacarías pudiera embarazar nuevamente a la mujer. Hizo un milagro en ella. Y el mismo ángel que visitó
a Zacarías fue el mismo ángel que visitó a María. Y la Biblia nos enseña que cuando Elizabeth miró a María, la Biblia dice que el don, porque era un don, adentro de María había un don de Dios, quien estaba en forma de un varoncito que llevaría el nombre de Juan. Dice la Biblia que brincó adentro de ella y que ella empezó a profetizar y decir: ¿quién soy yo que la madre de mi Señor ha venido a visitarme? Y empezó a profetizar y a decirle a María el propósito de su visitación: traer claridad y entendimiento a su visita. O sea, mi punto que estoy haciendo es de que usted nos está mirando por internet por casualidad, o estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ha traído para entender y aclarar el llamado sobre tu vida, y para prepararte, para equiparte, para que Él te empiece a utilizar a lo cual Él te ha llamado. Así es que no pierdas la esperanza, no te desanimes tan fácilmente, no quieras correr de punto A a punto B. Enséñate a recibir el proceso, enséñate a enjoy, se dice en inglés. Enjoy quiere decir a disfrutar el proceso. Enséñate a disfrutar el proceso. Enséñate a disfrutar el proceso. A veces uno quiere nomás el platillo ya, sin disfrutar el proceso, la preparación que se lleva para hacerse ese platillo. ¿Me explico? Disfruta el proceso. Cree que Dios te ha llamado. Entiende que hay un tiempo entre punto A en punto B, y que Dios no desperdicia cualquier esfuerzo que tú hagas. A lo que Dios te ha llamado, escucha bien, si Dios te ha llamado a ser intercesor o intercesora, y ahorita estás como un ujier saludando a gente y saludando a gente y saludando a gente y saludando a gente, Dios no desperdicia lo que Él está haciendo. En ese lugar Dios está sacando algunas cosas de tu vida, o Dios te está añadiendo algunas cosas en tu vida, pero Dios te lleva de gloria en gloria y de fe en fe. Entiende eso y descansa en Él. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a aprender y vamos a abrirlo. Si usted tiene alguna pregunta concerniente al tema que estamos tocando, por favor quisiera que la dijera o la comentara en el micrófono para que quede grabada en el CD. Y si no tiene pregunta, nomás mande el micrófono para allá. Amén. Si no tienen alguna pregunta acerca de este tema. Amén. ¿Alguna pregunta? Se la vamos a contestar. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. En cuanto estaba diciendo que nosotros nos brincamos de A a Z, pero va a haber alguien que nos va a decir, y usted dijo, te va a dar la respuesta en los sueños. Amén. Ok. Hay gente en mi vida, he mirado a gente que quiere brincarse del punto A a punto Z, y Dios asegura que Dios ha mandado a un hombre o a una mujer a través de tu punto A a punto Z. La Biblia dice: yo soy tu alfa, tu principio, y tu omega, y tu fin. En medio de tu alfa y tu omega, Dios va a traer un hombre o una mujer que te va a dar claridad, entendimiento a lo que Dios te ha llamado. El ser humano no le gusta el proceso, no le gusta gozarse en el proceso. Él nomás le gusta el final. Ay, qué plato tan sabroso. Ay, qué rico plato. Pero no sabe lo que se tomó, no sabe el proceso que se tomó. ¿Me explico? Y tienes que entender de que la persona que Dios ha mandado es un regalo para ti, como Ananías. Ananías era un regalo para Saulo. Si no fuera por Ananías, Saulo nunca hubiera entendido completamente, en toda completud, su propósito en su vida. Sabía que se había caído de su caballo en el libro de Hechos, capítulo 9, pero no entendía completamente. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Se le dijo: ¿qué quieres que haga? Pero aún Ananías añadió a su vida. Mi punto que quiero hacer es de que
En el alfa y en el omega, en el principio y en el fin, siempre Dios tiene a personas que te va a ayudar a entender el llamado. El llamado en tu vida. Y que entiendas que el llamado es algo en tu futuro que que Dios te va a ayudar a crecer en él. Son como zapatos grandes que Él te da y uno crece en esos zapatos. ¿Sí me explico? Quizás por eso es que uno a veces siente que estos zapatos están muy grandes para mí. A mí mi Dios me ha llamado para esto y los zapatos estén muy grandes para ti. Y te ha llamado para que tú andes en esos zapatos, pero en esos zapatos Dios te va a crecer. Te va a crecer, se va a tomar tiempo, se va a tomar trabajo, pero al fin te van a quedar los zapatos a la medida. All right? Hermana Gloria, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta, Arturo? Muy bien.